Muy buenas noches para todos, son las 6:30. Bueno, está cambiando en este momento. Un momento, por favor. Bueno, ahora sí son las 6:30. Entonces, muy buenas noches, Alicia, Alina, Ana Yasmín, Andrea, Calvin, Carlos Mario, Diana Marcela, Diana Patricia, Eliana, Hilda, Ingrid, Irma, Juliana, Juvenal, Lady Joana, Lenis, Livia Osorio, Loli, Luis Francisco, María Inés, Marta Cecilia, Maylin, Omar, Saide, Teresa, Jenny Alexandra. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra sesión 11 de Colaborate. Lo primero que voy a comenzar diciendo es que nosotros habíamos dividido el grupo en dos grandes grupos con el profesor Edwin. Resulta que al parecer ese grupo que había quedado 50-50, en este momento está como 65% de los estudiantes están conmigo. Ya Teresa, qué pena contigo. Están conmigo el 65% de los estudiantes y el 35% con el profesor Edwin. Al parecer no han mirado la lista que aparece en la plataforma y todos escriben profesora Gladys Molano. Y claro, yo entro a la plataforma y veo que aparecen con mi nombre y los califico. Pero estamos viendo con el profesor Edwin que hay varios que no están conmigo, sino con él. Entonces los invito a que miren en la plataforma con quienes están, porque a partir de ahora yo no les voy a calificar sino los que están conmigo, ¿de acuerdo? Sobre todo en la tarea que ya empezamos las 5 y las 6. Bueno, les voy a compartir pantalla. Es muy importante, y todos los que han estado acá, que son varios, durante todos los Colaborate, han estado un grupo muy grande de ustedes en esta sesión, han sido muy juiciosos en términos de seguir las indicaciones que se hacen del trabajo. Esto creo que se los dije como en la segunda, tercera sesión, pero hay algunas personas que siguen preguntando y parece que no ha habido suficientemente la comprensión de qué pasa con el trabajo de grado. Yo les decía a ustedes en un momento, aquí estamos en fundamentos y enfoques de la investigación social y educativa, que está en el eje de formación metodológica e investigativa. Todo el mundo, todos ustedes deberían de conocer esta ruta académica, porque esta ruta académica es la que a la postre los va a llevar a la terminación de su semestre. ¿Qué sucede con ello? Observen acá que esta es toda la malla curricular. Todos los que trabajamos en el sector educativo sabemos qué es una malla curricular. Sabemos que la malla curricular es aquella que nos fija la ruta académica que debemos recorrer para poder obtener el título al cual nos matriculamos y tomamos la decisión
digamos, de cruzar esa meta, llegar a la meta de terminar, en este caso, la maestría. Esta es nuestra malla curricular. Sabemos que allí, cuando ingresamos nos dicen si nos vamos a ir por la línea de educación inclusiva o por la línea de interculturalidad. Dependiendo de esa decisión que tomemos, nos van a fijar unos cursos que van a ser diferentes al otro grupo. Y eso es bien importante que lo tengamos en nuestro radar. ¿Qué sucede con el eje de formación metodológica investigativa? Cuando yo curso fundamentos y enfoques de la investigación social y educativa, el curso siguiente es investigación-acción, el curso siguiente es investigación-acción participativa, el curso siguiente es pasantía. Pero ¿qué pasa con el trabajo de grado? Que es aquel que emerge de este curso de fundamentos. Acá se abre, digamos, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, se abre otra ruta en paralelo, que es la que cruza el semestre. Voy a ponérselos en rojo para que les quede más fácil comprenderme lo que quiero decirles. Acá en paralelo se va a los cursos de investigación, acción e investigación, acción participativa, surge lo que es su trabajo de grado. El trabajo de grado, que se los voy a colocar acá para que lo tengan claro, trabajo de grado, es aquel que se genera en paralelo, soy reiterativa en ello, a los cursos de investigación-acción e investigación-acción participativa. Para ello, a ustedes se les asigna un docente líder, quien es el que va a estar marcándoles la terminación de ese trabajo de grado que, insisto, surge del curso de fundamentos y enfoques de la investigación social y educativa. Nosotros, ¿qué hacemos para ello? Les damos las herramientas en lo posible, por eso es tan importante que ustedes surtan el camino, porque algunos de ustedes ya cursaron investigación, pero otros no. Entonces, por ello es fundamental que este curso de fundamentos sea cursado con esa paso a paso, digamos, que hay desde la actividad 1. Y siempre se les insiste a ustedes que deben estar orientados en articular su práctica con la investigación, ¿sí? Que es una añoranza, es un sentir digamos, desde el Ministerio de Educación, desde muchas partes, que se quiere hacer esa parte, la articulación entre investigación y práctica. ¿Qué sucede? Y por eso les iniciaba diciendo, por favor, miren en el listado que hay en la plataforma, miren el listado porque, insisto, a partir de ahora solo calificaré las personas que colocaron Gladys Molano y están con Edwin. Pues, ¿qué va a pasar? Que yo no les voy a calificar eso y les voy a escribir en observación: este trabajo debe ser calificado por el profesor Edwin Cubides. Como yo tengo que asignarles calificación porque me lo mandaron a mí, entonces pues se les va a poner 1 para que el profesor Edwin sea quien les califica, ¿de acuerdo? Para que ustedes sepan que va a pasar eso. Listo, vamos a mirar cuál es la actividad que tenemos, insistimos y vamos a seguir hoy en eso, porque a pesar de ello y que todos los que han estado acá, todas las sesiones me han oído decir lo mismo, que se homologa la actividad 5 y 6 a lo que es la ficha resumen de borrador y la ficha resumen ya entregada en limpio. A pesar de ello, y que se les dio 2 fechas, digamos que eso lo analizamos hace bastante tiempo, estas 2 fechas que aparecen aquí, aún hay algunos que me preguntan qué deben hacer.
Entonces quedó para ser entregada la primera ficha en borrador el 7 de marzo y ya la ficha completa el 21 de marzo. Yo ya creo que es suficiente, yo voy a sacar ya de mi archivo esa parte. La ficha de resumen es tal cual la que aparece acá, que ustedes ya la conocen, los que la han bajado y han ido entregando. Ya vi en plataforma que hay varios trabajos, bueno, ya hay como 3 trabajos que han presentado. Esta parte no se los voy a decir en este momento, les voy a hablar de resumen, pero ya les voy a decir cómo se hace ese resumen. Acá tenemos el resumen y por favor todos presten, digamos, atención en términos de los que ya entregaron su resumen en la plata, ya entregaron su ficha de resumen de borrador, en la plataforma ya está. Tengan en cuenta que la ficha que resumen obedece a 4 criterios mínimos, que es el objetivo general de la investigación, es decir, este trabajo pretende tal cosa, cuya metodología va a ser tal, con la población X, y los resultados esperados son tales y tales. Es que ustedes en el resumen, en la ficha de resumen que están elaborando, proyecten lo que va a ser su trabajo de grado de investigación, y eso va a traer como producto el resumen. El resumen, ahí si no estoy mal, son 200 palabras. Ustedes saben que en Word tenemos esa herramienta que cuenta las palabras, el número de palabras, el número de aspectos que van. ¿Qué sucede y esto se los vuelvo a escribir para que recordarles, porque a pesar de que creo que soy reiterativa en ello, aún se presentan en trabajos de investigación, se presentan errores en donde el proyecto va encaminado a dar respuesta a un tema foco y en los antecedentes no se concentra la información en ese tema foco, sino se concentra en otros aspectos. Por ello, es muy importante el ejercicio que se hizo de las categorías de análisis. El ejercicio de las categorías no es por hacer un ejercicio más, es porque les obliga a los estudiantes, a todo el mundo, a todos los que hacemos categorías, nos obligan a un nivel de abstracción en donde miramos las categorías que hay aquí en el título y a partir de ahí entramos a trabajar lo que es y otras categorías emergentes o que se encuentran de manera implícita en el título, empezamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que lo tengan en cuenta respecto a los antecedentes. Por ejemplo, si yo estoy trabajando respecto a lo que es lectura, escritura, pues, muy bien, Francisco, muy buena, y eso lo había venido haciendo con todos los grupos, tienes toda la razón. Voy a cargar eso efectivamente a la plataforma para que ustedes lo revisen y se guíen. Entonces, ¿qué sucede con los antecedentes? Insisto, y es que los antecedentes dan cuenta de investigaciones. Y esa es otra cosa, por favor, eviten utilizar fuentes del diario del Tiempo, bueno, la República creo que ya no existe, el Tiempo, la revista Semana. ¿Por qué? Porque aunque estas 2 fuentes que yo acabo de mencionar son fuentes relativamente confiables a nivel académico y a nivel de investigación, no deberían ser objeto, digamos, de consulta,
porque cualquiera de los temas que hay en nuestra maestría, cuya raíz es la interculturalidad o cuya raíz es la inclusión, tienen desarrollos nacionales e internacionales amplísimos en términos de investigación. Entonces, mal podría estarse pensando que necesitamos fuentes que no son suficientemente sólidas a nivel científico, académico y científico, que debamos consultar. Así que la invitación que les hacemos es consulten investigaciones que estén publicadas en revistas, que estén indexadas en Realid, en Cielo, en Scopus. En Google Académico nos sirve bastante porque Google Académico es una de las fuentes confiables que existe, pero también está Realid, Cielo, Scopus y otras muchas fuentes, bases de datos que tienen la confianza. Obvio, no hay bases de datos, por ejemplo, en el Vago de las Tareas o algo así, o el Rincón de las Tareas, pero pues eso no es confiable, ¿no? No podemos entrar a mirar y eso es muy, a ver, en un trabajo científico como el que ustedes van a hacer en su maestría, pues esas fuentes no son confiables. Insistimos, deben existir a nivel local, pues en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, en Cali, en Barranquilla, inclusive en ciudades capitales grandes van a encontrar desarrollos seguramente de la temática a nivel local. Pero en otros municipios, en otras capitales, pues seguramente no van a encontrar con tanta facilidad. Pero sí es fundamental que busquen lo relativo a las fuentes a nivel nacional e internacional. Insistimos, referidas a la parte de la temática foco que ustedes tienen. Sí, tienes toda la razón, perfecto, y así es, y la mantengo. En la ficha de resumen, y gracias, lo que pasa es que nosotros ya nos estamos aproximando a los Collaborate final, y entonces, como nos estamos aproximando, por eso, y ya el 7 vence, y gracias por decirme, como gracias Diana, el Collaborate, la ficha de resumen se entrega el domingo 7 de marzo. Ya empezamos para la siguiente, ya debemos, por eso yo les decía a los que ya entregaron, se debe entregar el resumen. Y por eso lo estoy diciendo en este momento, pues porque ya el próximo lunes prácticamente cerramos los Collaborate, aunque se pueda hacer un Collaborate 13, que sería el próximo sería el 8, el siguiente sería el 15, digamos, sería el último Collaborate que haríamos. Sí es muy importante que estemos muy pendientes de esa parte. Digamos que hay que hacer el resumen y para la ficha final. Vamos a entrar a lo que es la parte del trabajo, de la ficha resumen que me preguntaba anoche una estudiante respecto a cómo se hacía, y eso voy a hacer a ver, para que a todos les quede claro, bueno, espero, a partir de la explicación, tenemos que para llegar a responder una pregunta problema, tenemos dos maneras gruesas de hacerla. Desde lo inductivo, recurrente, en fin, hasta o comenzando por lo deductivo. ¿Qué pasa con ese proceso? Si yo les digo a ustedes que el proceso es inductivo, recurrente, análisis múltiple de subjetividades, no tiene secuencia lineal, alguien que me escriba en el chat a qué enfoque me estoy refiriendo.
Sí, sí, Carlos Mario. La metodología, por lo menos en un barrido, debía ir en el borrador. Eh, ¿Qué sucede en la parte de, de del, del trabajo? A ver, tiene muy bien, Diana Marcela. Cuando hablamos de un enfoque que es inductivo, recurrente, analiza múltiples subjetividades, no tiene secuencia lineal, estamos hablando de un enfoque cualitativo. Cuando hablamos de un deductivo, secuencial, probatorio y analiza la realidad de manera objetiva, estamos hablando de un cuantitativo, ¿de acuerdo? Eso marca la diferencia. Y me gustaría que alguien dijera por qué marca la diferencia. Entonces, ¿quién me dice, quién quisiera expresar, di Carlos Mario? Aló, profe, buenas noches. Hola, Carlos Mario, sigue. Profe, lo que pasa es que le hice la pregunta hace un ratico porque entonces nosotros ya enviamos la ficha y nos quedó faltando esa parte y sabiendo de qué se trataba, claro. Entonces, la pregunta que usted dice en qué está la diferencia de lo cualitativo y lo cuantitativo. Pues bueno, de entrada, lo cualitativo es más de subjetividad, es más subjetivo. Y lo cuantitativo tiende a ser más científico, más estadístico, más deductivo y secuencial, como dice ahí. Lo cualitativo es más de fenómenos de las comunidades, de un grupo social, de una cultura, del individuo, del sujeto. Perfecto. Bueno, aquí la cuestión, y gracias Carlos Mario, ya le respondo a Viviana Andrea. Aquí hay varias cosas. El investigador, cuando se aproxima a la situación, problema, a lo que tiene que investigar, cuando se aproxima en términos sociales, educativos, tiene diferentes maneras de hacerlo. Eh, la cualitativa y cuantitativa y la mixta, todas son igual de valiosas. Para algunos científicos tiene mayor rigurosidad. La cuantitativa, eso de pronto es un mito, es un imaginario, porque cuando se trabaja en la cualitativa, se sabe que tiene el mismo rigor metodológico, científico y llega a encontrar respuestas a las problemáticas de una comunidad. Aquí no se trata de entrar a liberar batallas entre cuál me quedo y por qué me quedo. Lo que pasa es que nuestra maestría le apostó a el cualitativo y le apostó al cualitativo desde esa posición sociocrítica, que ese pensamiento crítico social que debe tener un estudiante en términos de que quiero cambiar, si es, ello es así, nuestra realidad educativa, porque vemos que es necesario apostarle a un cambio, pues se esperaría que el estudiante de la maestría estuviese colocándole la lupa a esa situación, problema. Entonces, por ello, vamos todos a trabajar con un enfoque cualitativo. Sí puedo hacerlo en un mixto, pero no es lo deseado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los mixtos tienen diseños longitudinales, diseños probabilísticos, diseños que nos van a cambiar bastante la ruta de nuestro trabajo. Entonces, por ello, no es lo más deseable. Entonces, en conclusión, nos basamos
en lo que es inductivo, recurrente y analizar. Sí, Carlos Mario. Profe, una pregunta. En los mixtos es donde se puede hablar de los pretext y los posttext, o es la cuasi experimental. Gracias, Carlos Mario. Ay, caramba, se empezó a molestar él. Espero que me estén escuchando porque está aquí como molestando el internet, pero parece que el micrófono está funcionando. En los pretest y los posttest, bueno, espero que me estén escuchando alguien bueno, ya se arregló. El pretest y el posttest están en los cuantitativos, ¿sí? Los mixtos también pueden trabajar pretest y posttest. El pre y post lo que busca es a levantar un diagnóstico, una evaluación, un punto cero, hacer una intervención y saber si la intervención logró el efecto esperado. Y es correcto. En los mixtos también podemos hacer ese tipo, se hace dependiendo del diseño que vamos a utilizar. Gracias a todos los que escribieron que sí se escuchaba. Viviana y todos me dicen, bueno, y Carlos Mario acaba de preguntarme, ¿qué pasa si cometieron un error en el borrador? No se preocupen, el borrador, primero si ya lo subieron, pueden descargar esa ficha porque yo voy a empezar a calificar mañana, pero si les va muy mal, bueno, a ustedes no les había dicho, pero siempre le digo a mis estudiantes, mire, para mí es un fastidio colocar un 1, un 2 o un 3. Para mí es un fastidio, me molesta. Me encanta colocar 4, 5. Claro, esos son consecuentes a la actividad realizada. Pero ahí hay una situación, si la ficha les fue re mal porque, mejor dicho, nada es coherente, y a pesar de que, y eso es una cosa bien importante, siempre debe existir una sincronía entre el título, la pregunta problema, los objetivos, la metodología. O sea, esos son 4 aspectos clave que ustedes deben tener en cuenta siempre. Si yo hablo en el título de la lectura y la escritura vistas desde la interculturalidad, espero encontrar esas categorías en la pregunta problema, en los objetivos, ¿de acuerdo? Y la metodología está respondiendo a esa pregunta problema y está en sintonía con el título. Se esperaría también que en el resumen, porque el resumen se hace al final, aparezcan esas categorías reflejadas allí y aparezca la pregunta problema o el objetivo, que es mucho mejor, y la metodología. Entonces, esos son los aspectos clave de toda ficha resumen. Pero si yo encuentro, por ejemplo, las dificultades de aprender, para algunos autores y para algunos docentes, los problemas de aprendizaje no existen y realmente no tendrían por qué existir y técnicamente no tendrían por qué existir problemas de aprendizaje, son dificultades de aprendizaje técnicamente y así fue el término que se creó más o menos en 1964 por Samuel Kirsch, que es diferente a trastornos de aprendizaje que se creó a finales del siglo XIX, en donde un neurólogo hablaba de que existían ceguera de palabras. Así lo definió en esa época. Y realmente, técnicamente, los trastornos de aprendizaje dan cuenta para varios autores de una alteración neurológica que impide que el procesamiento de la información se dé de una manera adecuada.
Hilda Janet pregunta, no, la plantilla de la actividad 5 y 6 son iguales, lo que pasa es que la plantilla de la actividad, lo que pasa es que el avance de la actividad 5 está dando cuenta de unos aspectos y la plantilla 6 da cuenta de otros, y la 6 responde, si yo les digo, miren, el título es muy ambiguo, el objetivo no está respondiendo a la pregunta problema, pues espera que en la actividad 6 se responda. Bueno, ¿qué sucede? Y ya les digo, Irma, hasta dónde va las 5, ¿de acuerdo? Algo que es muy importante que todos tengan en cuenta es que el enfoque, como se los dije, yo creo desde la primera vez, el enfoque es cómo yo enruto, cómo veo, cómo canalizo, cómo oriento mi trabajo de investigación. Ese es mi enfoque, o sea, es cómo yo me concentro toda la parte cognitiva la concentro y mi accionar en dar cuenta de un trabajo que tenga un enfoque cualitativo, es decir, sea inductivo, recurrente, que analice múltiples subjetividades y que no tenga secuencia lineal, ¿de acuerdo? Ese es mi enfoque. Pero cuando hablo de diseño, a partir de ese enfoque, yo encuentro que hay diferentes diseños que están encapsulados, digámoslo así, en el enfoque. Así, por ejemplo, encuentro que existe un diseño hermenéutico, un diseño etnográfico, un fenomenológico, un IA, un IAP, en fin. Esos diseños permiten direccionar mi accionar en lo que voy a hacer. Ahora no se movió el... Bueno, y aquí están, o sea, estos son los diseños que aparecen dependiendo se me perdió la red en lo último que dijo. Ahí viene Andrea, el enfoque me permite concentrarme, focalizar mi visión en lo que es, si yo digo que va a ser cualitativo, tengo que tener claro qué significa cualitativo y ese va a ser mi enfoque. O sea, yo pongo la mirada en mi trabajo de investigación y sigo una ruta. El diseño lo que me va a permitir es canalizar las acciones en el cómo responderé. Y esos diseños están encapsulados, están allí contenidos en el enfoque. O sea, mal podría yo decir que estoy haciendo un enfoque cualitativo con un diseño cuasi experimental, porque es que el diseño cuasi experimental es de los cuantitativos y es diferentísimo el enfoque de los cualitativos a los cuantitativos, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el enfoque es, digamos, macro, si lo queremos ver en ese sentido. El diseño, aunque no podríamos técnicamente hablar de que es micro, porque técnicamente no lo es, lo que marca el diseño es que al estar encapsulado en el enfoque, me diseña, no puedo utilizar, me hace el esquema de lo que voy a trabajar con esa investigación, ¿de acuerdo? Me preguntaban, a ver, para que
dándole, Alina tiene la manita levantada. Aló, buenas noches, profe. Hola, Alina, cuéntamelo. Profe, yo le quería hacer una pregunta. Usted sabe que estamos en la época de pandemia, entonces no estamos asistiendo a las instituciones. ¿Qué diseño nos recomendaría usted para la investigación? Bueno, aquí hay una situación. Primero, y tenemos toda la esperanza, a nivel Colombia hay un retorno progresivo, gradual a las instituciones de educación de los colegios, ¿de acuerdo? En las universidades también estamos en ese retorno gradual, progresivo y seguro, de tal manera que esperamos que más pronto que tarde estemos retornando. La alternancia es una de las acciones que se están tomando para ese tipo de hacer frente a la pandemia. La realidad es que a nivel país, esa alternancia pueda que sea un 80-20, o sea, un 80 virtual, un 20 presencial, se está haciendo. Y se está haciendo pues porque primero, y los que hemos tenido la oportunidad de ver de cerca a los niños, niñas, adolescentes en los colegios, vemos esa alegría que se tiene de compartir, y yo creo que al 100% de nosotros, cuando estuvimos enclaustrados durante, no sé, 40 días, no sé cuántos, 2 meses, y prácticamente un año en Bogotá, eh, cuando se nos dijo, pueden salir, carambas, creo que todos tuvimos la sensación de estar siendo liberados de una prisión, así fuera nuestra casa maravillosa, los que lo tomamos por el bueno manera, porque teníamos mucho trabajo, pues dijimos, ah, qué maravilla, bueno, listo, podemos salir. Pero ese encierro realmente generó mucha presión, mucha tensión ha generado en muchos de nosotros. Entonces, aquí la cuestión es sencilla. Nosotros con la pandemia vivita, así todo el año pasado, desde el 6 de marzo, eh, realizamos muchos trabajos y los realizamos con el diseño IA, investigación, acción. Y ahí ahorita les iba a decir de ello, porque precisamente aquí en este campito que ustedes van a ver que voy a tratar de, que es el componente en donde está el enfoque, que ahí ya saben, el tipo de diseño o el tipo de, sí, de diseño que tienen, pues ya les dije cuál era, pero resulta que en el tipo de diseño, si yo elijo una investigación acción, depende de qué autor seleccione. No es lo mismo asumir a un John Lewin, a un John, ahora se me olvidaron, eh, John Eliot, a un Kerr Lewin. Son diferentes los enfoques, son diferentes no los enfoques, son las diferentes, el paso a paso que se surte para dar cuenta, a pesar de que esos dos autores, Fassborda y otros más, Kemis, son de IA, sin embargo, ellos asumen el paso a paso de maneras diferentes. John Eliot es bastante diferente a Kurt Lewin y a un Fassborda. Entonces, tienen que ustedes leer, hay muchos textos en la plataforma y les voy a subir de varias lecturas de estos autores. Hay Colmenares, es una autora que trabaja muy bien la IA y les puede ser de utilidad.
pero hay muchos. John Elliot tiene un libro, y un libro donde explica muy bien el paso a paso de cómo se surte este diseño. Alina, tiene su merced la manita levantada, cuéntame. Francisco, sigue. Buenos días, digo, buenas noches, profe. Profe, dos consultas. Una, en la siguiente actividad que entregarle el 7 de marzo, hay un entregable que dice que hay que hacer como un documento de 3 cuartillas. ¿Obviamos el documento y entregamos la ficha resumen? ¿O se trata de convertir la ficha resumen en texto? Porque eso no me quedó claro. Bueno, con mucho gusto te voy a responder. Desde la sesión número 1 de Collaborate, se indicó, como aparece acá en esta diapositiva, aparece que lo que aparece en plataforma, que es entregar un documento borrador y entregar en la actividad 5, entregar ese documento borrador, y en la 6, entregar ya el documento construido, se homologa a lo que es la ficha resumen. La ficha resumen, sí o sí, se debe entregar al finalizar este semestre, porque si ustedes entran y miran la actividad 5, entregan prácticamente toda la ficha resumen, sino que no está digamos, envasada o no está transferida o no está ubicada en este formato de la ficha resumen. Luego a ustedes les resulta un poco mejor y más práctico tener la ficha resumen como tal. Es esta que se encuentra aquí en pantalla y que la van a encontrar en la plataforma como tal. ¿Sí? Listo. Entonces, señor, esa sería la respuesta. Cuéntame, Francisco. Listo, señor. La otra es como una petición más que una sugerencia. A ver si nos puede colaborar con una lista de referencias de autores de acuerdo a cada uno de los diseños que usted nos sugiere, nos está explicando. Por ejemplo, para el diseño hermenéutico, recomendable tales autores. Para el diseño participación acción, tales autores. Porque así sería como que más, o sea, es mucho más fácil, digamos, uno como ubicar el tipo de investigación que queremos hacer con los autores que usted nos recomendaría. Y de ahí en adelante, obviamente, nosotros hacemos como los tomamos como referente y ubicamos otros autores, si en caso de eso, lo que usted de pronto nos sugiera no aplique para nuestra investigación. Bueno, aquí hay varias cuestiones que te voy a responder lo más sencillo. Primero, a lo largo de todo el curso aparecen, eso es la metodología, ¿no? Y aparecen varios autores que trabajan sobre eso. Fernández y Baptista es uno de ellos, Del Cid es otro, Beltrán es otro, Migueles es otro, y acaba de decirles precisamente que les voy a subir en plataforma unas lecturas que hablan sobre IA, investigación-acción, y otras que hablan sobre investigación-acción participativa. Esas son guías, no son camisas de fuerza, pero sí son guías que les pueden ayudar a orientar el trabajo. La IAP es una variación, digámoslo así, y lo voy a decir de manera sencilla, de la IA, de la investigación-acción. La IAP, lo que pasa es que concentra en la población, concentra el trabajo tanto de lo que es la parte de la ficha resumen, digamos, de la concentración de la investigación, el diseño de instrumentos, la recolección de información, en fin, lo concentra
en la población foco con la que estoy trabajando. Si yo voy a trabajar con niños que presentan dificultades de aprendizaje, trabajo con los docentes, trabajo con los niños, trabajo con los padres, en procura de recolectar información y hacer ajustes a lo que yo pensé como autora de la investigación. Pero en la IAP lo que pasa es que yo no soy la protagonista, sino que todos asumimos un trabajo colaborativo. Y esa es una variación sustancial de la investigación-acción. Entonces, como les decía, y vamos a revisar lo que hay que entregar para el 7, para que todos estemos de acuerdo. Esto se les había dicho, pero vale, no hay problema. El error no está en quien pregunta, sino en quien responde, ¿no? Porque si alguien pregunta es porque pues no le quedó suficientemente claro. Bueno, claro, en ocasiones uno dice muchísimas veces las cosas, pero bueno, en ocasiones es necesario, como digo, ser reiterativo. O sea, ¿qué hay que entregar para el día 7 de marzo? Habíamos acordado, obviamente, decir aquí facultad de educación, maestría en educación, el título del proyecto, quiénes van a estar en el grupo. Dijimos que todos iban a ser aplicados, lo explicamos el por qué debían ser aplicados. Dijimos que la línea debía ser inclusión o interculturalidad porque son las líneas de la maestría y debía ser del grupo de investigación en educación, escenarios de construcción pedagógica, YEP. Para eso lo hemos dicho y lo describimos varias veces, pero vale. El grupo de investigación YEP tiene 3 líneas que son educación e infancia, pedagogía y diversidad y currículo. Dijimos que estas dos, inclusión e interculturalidad, iban en pedagogía y diversidad. ¿De acuerdo? Dijimos que en esta oportunidad, o sea, entregamos grupos, o sea, todos estos, este se llena, 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 este se llena. Resumen, no se llena en esta oportunidad. La ficha entrega el 21 sí se llena. Antecedentes sí se llena. Lo que es la parte de problema de investigación sí se llena. Objetivo se llenan, los objetivos generales y específicos, y se avanza en la metodología, ¿de acuerdo? Para que al finalizar se esté entregando todos los elementos constitutivos de la ficha resumen. Ello es, la metodología se desarrolla en su totalidad, o sea, todos los que hay aquí, el componente ético, solamente se dice el grado de riesgo que tiene la investigación. ¿Qué quiere decir ello? Que si la investigación tiene un riesgo alto, pues riesgo alto es, por ejemplo, voy a trabajar con niños de recién nacidos a 3 meses, pues es un riesgo alto porque nosotros somos educadores, a menos que yo sea, qué sé yo, terapeuta física o tenga mi profesión, me permita trabajar con población a temprana edad. Entonces, el grado de riesgo, aquí les explican qué es eso, pero acá es el riesgo, el grado de riesgo a partir de la población. El cronograma se surte a partir de 2 periodos y da cuenta de las fases o los objetivos, responde a las fases u objetivos. Me explico. Si yo trabajo investigación-acción, dependiendo del autor, si yo me paro en John Elliott, entonces John Elliott tiene lo que es planeación, evaluación, acción. Planeación, evaluación, acción. Ok, si yo me paro desde John Elliott,
Entonces, yo me paro diciendo, la planeación va a estar dada de estos a estos meses. La evaluación va a estar dada de acá a acá y la acción va a estar dada en el primer momento de acá a acá. Entonces, me paro en el diseño, pero también me puedo parar en los objetivos. Para responder al objetivo 1 me voy a demorar tanto. Para trabajar en el objetivo 2 me voy a demorar tanto y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Viene el impacto y los productos esperados. El impacto da cuenta de cómo va a responder a una problemática de qué comunidad y cómo ello va a beneficiar a una población. ¿De acuerdo? Los productos esperados siempre son mínimo 3 que deben aparecer explícitos. ¿Cuáles son? El documento de la investigación, es decir, si yo voy a hacer la investigación X, el producto, uno de los tantos productos, es ese documento que da cuenta de la investigación realizada. Debo colocar un artículo, siempre el sometimiento de un artículo, y debo colocar también el RAI, resumen analítico de investigación, es uno de los productos. Y esto es otra parte importante, en el primer borrador que vamos a entregar también deben estar las referencias. Dijimos que están las referencias porque los antecedentes pues están soportadas en autores. Ahora sí, abro espacio para preguntas, cuéntenme. ¿Todo está clarísimo? Uy, qué maravilla. O sea, nadie tiene preguntas. Profe, Francisco. para mayor claridad y resumen. Perdóname. Dígame. ¿Aló? Francisco, perdóname, ya te respondo. Ya te respondo, Francisco. Las referencias están basadas en el manual de normas APA séptimo. Francisco. Profe, para resumir, entonces, la última entrega solamente vamos a completar toda la ficha de resumen, incluidas referencias que ya hicimos, más otras referencias que obviamente deberían corresponder a los incisos 6, 7 y 8, ¿sí? Sí, señor. O sea, en la actividad 6 se entrega toda la ficha de resumen, toda completica. En la actividad 5 no se entregan el resumen, no se entrega toda la metodología, no es necesario, pero sí un avance. Las consideraciones éticas solo se entregan en la 6, no en la 5. El cronograma solo se entrega en la 6, no en la 5. El impacto y los productos esperados no se entrega en la 5, solo en la 6. Eso, digamos, bien, es el resumen. Bueno, muchas gracias por la claridad. Con todo gusto. Bueno, no sé si alguien más tenga la manita levantada o quiera preguntar. Carlos Mario y luego sí. Glenny. No, profe, es que ahora la compañera Irma preguntaba que los instrumentos de análisis y de recolección, yo le respondí que no eran para las 5, ¿viene a ser para las 6 o cuándo? Ah, muy bien y gracias, Carlos Mario. Muy bien y muchísimas gracias. Efectivamente, los instrumentos están para las 6, o sea, por eso está toda la parte de metodología, se responde en las 6, ¿sí? Todos, entre ellos los instrumentos. Los instrumentos están circunscritos al diseño, o sea, es muy raro que yo utilice un diario de campo en un enfoque cuantitativo, pero en un cualitativo sí utilizo el diario de campo, por ejemplo. Y hay otros, los grupos focales, la mayoría se desarrollan es
en los enfoques cualitativos. Es muy raro que un grupo focal se haga en un cuantitativo, pero sin cualitativo. Entonces, muy bien, Carlos Mario, así es. Irlenis, tienes la manita levantada, cuéntame. Buenas noches, profesora Gladys Molano. Yo tengo entendido correctamente que hay unos puntos que se deben entregar de la ficha de resumen en el trabajo 5 y otros en el 6, pero si hemos adelantado a otros puntos de la 6, ¿sí se puede enviar antes o se espera para enviarlo después? Claro que se puede enviar antes, no hay ningún problema, Irlenis. Maravilloso que lo puedas enviar antes. Muchas gracias, mi profe. Dios me la bendiga. Con gusto. Andreita tiene la mano levantada, sigue Carlos Mario y sigue Hilda. Hola, buenas noches, profe y compañeros. Bueno, Hola, la pregunta que yo tengo, investigación, quisiera saber, digamos, si en este caso, en aplicado, vale la investigación documental o la historia oral. No te comprendí, Andrea, en instrumentos, si vale la historia, ¿cómo es? No, no en instrumentos, sino en el en el diseño de investigación que se está usando propiamente. Está el etnográfico, entre todos los que están del cualitativo, también está historia oral o está investigación documental. Quisiera saber si esos también cuentan, digamos, en un diseño que sea aplicado. Primero, a ver, O solamente se basa. El documental como tal, que es la parte de hacer un estado del arte, no se cuenta como producto de investigación por MinCiencias. Por lo tanto, claro, todos hacemos un estado del arte en una investigación, es el levantar cómo está, entonces, pero no, o sea, no está dentro del diseño como tal, y no, o sea, los diseños como tal son los que yo les he venido diciendo, pero lo aconsejado es que se vayan por una IA, una IAP, o si quieren un fenomenológico, pero les invito a que lean bien qué es un fenomenológico, porque como su nombre lo indica, se concentra en un fenómeno, en el estudio de un fenómeno. Entonces es bien importante que tengan en cuenta eso. ¿De acuerdo, Lenis? Andrea sigue. Profe, seguía yo. Carlos Mario. No, profe, no, simplemente es que para que me aclare un poco, siempre se presenta una especie de confusión con el instrumento encuesta, que se dice que la encuesta es más cuantitativa que cualitativa. La encuesta como tal. Bueno, ahí sí, Carlos Mario, entre los instrumentos, entre la recolección de información, contamos con varias formas. Allí están viendo ustedes en pantalla, tenemos varias formas de recolectar información. Allí hay que ver es básicamente no enlistar instrumentos, sino entrar a mirar cómo esos instrumentos nos van a colaborar en responder los objetivos que tenemos en nuestra investigación. Si en mi investigación no necesito para nada una encuesta, ¿para qué lo voy a decir? Una entrevista, yo no estoy de acuerdo con lo que se plantea que es más quali que quanti o más quanti que quali, no, la encuesta nos sirve perfectamente para la quali o la quanti y es un medio de recolección de información válida, ¿sí? No hay problema en ello. Hilda Janet, tienes la manita levantada. Con gusto, Carlos Mario. Hilda Janet, tienes tu manita levantada, cuéntamelo todo. Sí, mi profe Bella, buenas noches para todos. Mi profe, pues lo que yo iba a decir era, al igual que mi compañera, el grupo de nosotros ya envió toda la ficha RAID diligenciada. Entonces, aquí viendo pues la explicación suya, solamente tendríamos como
algo en el numeral 8, donde está el impacto y los productos esperados, donde nosotros solamente dimos un producto, pues tenemos un solo producto, o sea que ahí habría que reformar y modificarlo y dar pues respuesta con otros dos productos esperados. Pero esa era la dudita, porque me preocupé de que ya habíamos hecho toda la ficha resumen, pero usted ya explicó que sí lo podíamos hacer, que sí nos podíamos adelantar. Claro que sí, y eso es maravilloso que lo hayan hecho, o sea, no puedo, voy a utilizar una palabra porque no la encuentro, otra, uno no puede castigar a alguien que lo haya hecho todo el trabajo de una vez, no, es muy bueno, y otros que hayan cumplido con la tarea, no, también es maravilloso. Lo que sí no podemos es quedarnos atrasados, eso es lo único, digamos, la única regla que tendríamos allí, si les Correcto, mi parece. profe. Entonces, le hago otra preguntita. Dime. ¿Editamos esa entrega o no? Esperamos la corrección suya mejor, porque según lo que usted nos dice, sí tenemos un error en ese impacto y producto esperado, pero entonces mejor esperamos la retroalimentación, ¿cierto? Claro, Hilda Janet, así debe ser, claro. Listo, mi profe. Dios le pague, le agradezco en el alma. Con el mayor gusto. Bueno, son las 7:30 de la noche, entonces, pues nada, un abrazo para todos. Voy a subir la presentación a la plataforma para que la revisen. De todas maneras, allí queda la grabación. A todos un abrazo gigante, que estén muy bien y que tengan una feliz noche. Feliz noche, profesora Gladys. Con Muchas gusto. gracias, profesora. Feliz noche, profesora.